Hola, bienvenidos a otro video de mi canal. Yo soy Fran y hoy les traigo un nuevo video. En esta ocasión vengo a hacerles una introducción al video que van a ver a continuación, porque tuve la oportunidad de entrevistar al profesor Ignacio Arellano. Era un profesor crítico literario que estudia la literatura del siglo de oro español. Probablemente si estudian literatura lo leyeron o lo leerán. Yo tuve que leerlo en la universidad. Él es muy importante dentro de estos estudios literarios. Y también durante todo este año estaba asistiendo a unas tertulias en torno a la figura de Calderón de la Barca, que es el autor de El Gran Teatro del Mundo, del Alcalde de Zalamea, de La Dama Duende, de La Vida Sueño, su obra más conocida quizás por nosotros. Entonces, bajo ese marco, el profesor vino a hacer una serie de conferencias, a hacer una serie de clases y a hacernos una clase a nosotros como asistentes de la tertulia. Fue una experiencia genial, puesto que pudimos preguntarle de manera más directa y nos explicó muchas cosas que de repente no nos quedaban claras acerca de las obras del siglo de oro. Básicamente quiero invitarlos a que se adentren en este tipo de literatura. Siento que podría ser un poco complicado en un principio por la configuración de estas obras. Están escritas en verso y son bastante antiguas, o sea, están enmarcadas dentro del siglo XVII, por lo tanto puede ser una literatura un tanto ajena a nosotros, pero la verdad es que es muy divertida, tiene de lo que le pidan. Realmente, dentro de la cantidad de obras que hay, no solo de Calderón, sino que de Lope de Vega, que tiene demasiadas obras, de Tirso de Molina y de la cantidad de otros autores que hay dentro del canon europeo o español del siglo de oro, son demasiadas obras y ahí podemos encontrar de todos los temas que te puedas imaginar, desde enredos amorosos hasta peleas por el honor y también preguntas sobre la existencia humana. En La Vida Sueño podemos verlo claramente. Y también tenemos mucho teatro religioso que desde una perspectiva actual es súper interesante estudiar y leer, no porque sea de modo prescriptivo o porque nos van a convertir a la religión, para nada, sino que la manera en la que está hecho el teatro religioso de la época es súper interesante analizar. Y bueno, podría hablar todo el día de este tipo de teatro, pero en realidad esto no nos convoca, sino que nos convoca la entrevista al profesor Arellano. Así que sin más preámbulos y sin más dilación, los dejo con la entrevista. Chao. Hola, bienvenidos. Estamos junto al profesor Ignacio Arellano. Él es un catedrático experto en el siglo de oro. Hemos estado estudiando a Pedro Calderón de la Barca. Entonces, en esta entrevista le vamos a hacer algunas preguntas para que nos ilumine con su sabiduría. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. De nada. Y por la serie de conferencias que ha hecho durante estos días. Nosotros durante este año hemos estado trabajando en tertulias en torno a Pedro Calderón de la Barca. Por lo tanto, hemos estado leyendo bastantes obras y aprendiendo a recitar verso clásico. Ha sido una experiencia muy agradable y muy desafiante también. En primer lugar, me gustaría saber que a pesar del contexto de producción de la obra aurisecular y nuestro contexto de recepción, ¿por qué sigue vigente la literatura o las obras dramáticas del siglo de oro? Sigue vigente porque el concepto de recepción se suele manejar, a mi juicio, de una manera equivocada. Se habla de contexto, de actualidad, y se cree que lo actual es lo que está cerca cronológicamente de nosotros. Pero lo que está cerca de nosotros no se mide por la cronología o la distancia temporal, sino por la cercanía emotiva. Es decir, que para mí un texto de Calderón, como un cuadro de Velázquez, son perfectamente actuales. Mucho más actuales que un texto mediocre de un escritor del principio del siglo XXI. Y con respecto también al contexto de recepción y el contexto de producción, muchas veces se ha leído a Pedro Calderón de la Barca desde una perspectiva actual. Por ejemplo, pienso en los problemas de género, como la representación femenina. ¿Nos puede hablar un poco acerca de la representación femenina en el teatro barroco? Y de repente algunas críticas quizás erradas, dependiendo de las convenciones que existían. Bueno, aquí como en otros elementos del teatro, no de Calderón, de cualquier teatro de otra época, hay que tener cuidado también con el anacronismo. Es decir, las obras de arte tienen dos caras, dos dimensiones, la temporal y la atemporal. La temporal o histórica pertenecen a su tiempo. Hay muchos elementos que cambian con el tiempo. Esos a veces se quedan obsoletos o hay que adaptarlos. Luego hay elementos fundamentales, básicos, que no cambian. En el verdadero clásico no cambian y siguen vigentes. Entonces hay elementos del tratamiento de la mujer que pertenecen a su época, pero otros problemas fundamentales, la reivindicación femenina, que aparece mucho en Calderón, los conflictos entre las amadas y los galanes, que mutatis mutandis funcionan también hoy,
el ingenio con que las mujeres en según qué género literario actúan para conseguir lo que quieren, o los riesgos que en otros géneros literarios corren, como en la tragedia. Es decir, todo eso puede perfectamente trasplantarse a la época moderna, cambiando algunas cosas, si hace falta, e incluso a veces sin cambiar, porque yo creo que el público está más capacitado de lo que a veces piensan los eruditos o incluso los actores y los directores de escena, que creen que el público no va a entender nada porque está viendo una obra del 17. No es cierto, el público puede entender perfectamente, si no todo, lo suficiente para que sea una experiencia rentable. Habíamos estado hablando anteriormente acerca de la figura de Shakespeare y de la figura de Calderón o de Lope, por ejemplo. ¿Por qué la figura de Shakespeare es más universalmente conocida que Calderón o Lope o Tirso, por ejemplo? Pues porque es una cuestión de influencia política, es decir, ahora mismo el imperio que predomina es el mundo anglosajón, y por tanto eso se traduce en un prestigio cultural. Calderón es, a mi juicio, tiene la misma altura que Shakespeare y además es mucho más amplio que Shakespeare, escribió muchas más obras y de muchos más géneros que Shakespeare. No le quita ningún mérito a Shakespeare, por supuesto, pero el problema es un problema quizá de complejo de inferioridad de la cultura hispánica, que sería interesante reivindicar, ¿no? Si tú le preguntas ahora a cualquier inglés, aunque sea hispanista, va a decir que por supuesto Shakespeare es superior, pero eso no deja de ser un prejuicio. Demuéstremelo usted. Claro, Shakespeare se representa infinitamente más. En el mundo americano, los teatros norteamericanos, Shakespeare es muy conocido, Calderón nada, pero eso es un problema que tenemos pendiente de la cultura hispánica. No se puede prescindir de Calderón, como ellos no prescindirían de Shakespeare, ¿no? Es un problema de influencia política fundamentalmente y de una tradición también que tiene que ver con la leyenda negra, que fue muy asumida en la misma España y que ha contaminado un poco también al mundo hispánico. Me comentaba un director de teatro colombiano que tenía dificultades para representar a Calderón en los teatros de las capitales, en Bogotá, ¿no? Pero que cuando lo representaba en comunidades populares tenía un éxito extraordinario, el público lo entendía perfectamente. Hemos estado estudiando a través de todo este tiempo que la literatura tiene un rol social, o a veces no. Me gustaría saber qué rol social cumple la literatura calderoniana o del siglo de oro en este contexto, puesto que podemos ver que en la época sí tenía un rol de divertimento, quizás moralista, dependiendo de la obra, claramente. Bueno, siempre de la literatura se dijo, los clásicos pedían dos objetivos, ¿no? Entretener y enseñar, pero tenía muy claro también que lo específico de la literatura era entretener, porque enseñar era común a otras cosas, de las matemáticas, de la filosofía. Se habla mucho del papel social de la literatura y fundamentalmente del teatro, porque el teatro siempre tiene que ver con un público, con un grupo social, así como la lectura yo leo, yo, un individuo, pero el teatro tiene una difusión de tipo colectivo. Entonces es muy propicio para que todo el mundo hable de la influencia social o del deber social o del teatro como arma social, etcétera. Yo soy muy escéptico respecto a la trascendencia social en ese sentido del teatro. Yo creo que el teatro fundamentalmente sirve para divertir. Divertir no quiere decir hacer reír, sino un tipo de diversión, de entretenimiento que puede ser muy complejo. Y si eso tiene alguna influencia social, pues quizás sí, quizá no, pero yo no creo que el teatro funcione, en general no creo que el arte funcione como instrumento, como arma o como que tenga una función social muy clara, ¿no? Eso es una ilusión que tienen algunos y que algunos teóricos exigen al teatro porque les parece que el arte en sí mismo pues no es suficiente y sobre todo desde perspectivas políticas o politizadas, pero yo creo que es mucho más eficaz como arma social cualquier político influyente, cualquier partido político que el arte, ¿no? Aparte que un arte estrictamente social, cuando cambian las circunstancias sociales, se va, nadie le interesa, porque ya no tiene vigencia. Así que puede tener influencia social como muchas otras cosas. Y ahora, en honor del tiempo, me gustaría que nos leyera algo de Calderón. Pues vamos a ver, esto es cuando Segismundo despierta en el palacio. Lo han mudado de la cárcel drogado y no sabe dónde está. Y entonces observa lo que hay y se asombra, ¿no? Salen músicos cantando y criados dando de vestir a Segismundo, que sale como asombrado. Válgame el cielo, ¿qué veo? Válgame el cielo, ¿qué miro? Con poco espanto lo admiro, con mucha duda lo creo. Yo en palacios suntuosos, yo entre telas y brocados, yo cercado de criados tan lucidos y briosos, yo despertar de dormir en lecho tan excelente, yo en medio de tanta gente que me sirva de vestir, decir que sueño es engaño, bien sé que despierto estoy,
Yo Segismundo no soy. Dadme cielos desengaño, decidme qué pudo ser esto, que a mi fantasía sucedió mientras dormía, que aquí me he llegado a ver. Pero sea lo que fuere, ¿quién me mete a discurrir? Dejarme quiero servir, y venga lo que viniere. Y vendrán muchas otras cosas hasta el desenlace de La vida es sueño. Profesor, no me puedo ir sin antes preguntarle, esta quizás pregunta más personal, ¿cuál es su obra favorita de Pedro Calderón de la Barca? Muchas, porque uno de los problemas de Calderón, problemas buenos de Calderón, es que tiene muchísimas obras maestras. La vida es sueño, nadie la discute, pero La dama duende como comedia cómica, muy No hay entretenida. dudas con el amor, porque fue mi primer trabajo de investigación, edité No hay dudas con el amor. El alcalde de Zalamea es una obra importantísima. La cisma de Inglaterra, que aparentemente es un drama histórico de tiempos de Enrique VIII situado a la acción, pero que es una tragedia maravillosa. Así podría seguir. En los autos sacramentales, pues El gran teatro del mundo. Pero yo creo que no hay ninguna obra de Calderón que no sea una obra maestra. Así que puede uno ir, poner al azar el dedo en una lista de obras y esa seguro que es una obra extraordinaria. Muchas gracias, profesor, por esta entrevista. Fue De genial nada. hablar con usted. Muy bien.